Cada 23 de abril, las páginas no solo se leen, se celebran. Es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, una fecha que nos recuerda que los libros no son solo objetos. Son puertas, puentes, refugios, batallas, historias y futuros posibles. Son la forma más silenciosa y poderosa de transformación. Y esta conmemoración es más que simbólica, tiene raíces, historia y un mensaje que sigue siendo urgente. La elección del 23 de abril no es casual. Es un día de memoria literaria universal. En esa fecha, en 1616, murieron 3 gigantes de las letras, Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Aunque sus calendarios eran distintos, por cuestiones de calendario juliano y gregoriano, la coincidencia fue suficiente para convertir ese día en emblema. En 1995, la UNESCO lo declaró oficialmente como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, con el objetivo de fomentar la lectura, proteger la propiedad intelectual y reconocer el legado de autores y autoras que han marcado generaciones. Pero más allá de los nombres ilustres, esta fecha nos recuerda algo más profundo: la lectura es un derecho. Y también, una herramienta. En un mundo saturado de pantallas, distracciones y ruido, el libro resiste como una forma de pausa, de introspección, de libertad. Leer no solo educa, despierta pensamiento crítico, construye empatía, fortalece la memoria colectiva y alimenta la imaginación. Sin embargo, la celebración del libro también debe ir acompañada de una defensa de quienes los escriben. Porque detrás de cada obra hay tiempo, investigación, inspiración y trabajo. Y ese trabajo merece respeto. En este sentido, el Día Mundial del Libro también es un llamado a proteger los derechos de autor, a valorar el trabajo intelectual y a rechazar la reproducción ilegal que vulnera el sustento de quienes crean. Leer es un acto íntimo, pero también político. Elegir leer, compartir, recomendar o incluso escribir, es tomar una posición frente al mundo, frente al olvido, frente a la ignorancia, frente a la indiferencia. Y por eso, este día no es solo para los amantes de los libros. Es para todos los que entienden que el lenguaje sigue siendo una de nuestras herramientas más humanas y más poderosas. El libro, tal como lo conocemos hoy, no siempre fue así. Su historia es una travesía de siglos, de materiales, de culturas y de tecnología. Y entender cómo ha evolucionado nos ayuda a valorar su poder, el de almacenar, preservar y transmitir conocimiento. Cada forma que ha adoptado el libro ha respondido a las posibilidades de su tiempo, pero también a las necesidades humanas de contar, recordar y aprender. Todo comenzó con la oralidad, mucho antes de la escritura. Las historias se pasaban de boca en boca, generación tras generación. Pero con la aparición de la escritura, los pueblos comenzaron a registrar en arcilla, piedra o madera. Luego llegaron los papiros egipcios, enrollados como cilindros largos. Después, los pergaminos, más duraderos, usados en el mundo grecorromano y medieval. El salto más importante ocurrió con el nacimiento del códice, el antecesor directo del libro moderno. Dejó atrás el rollo para ofrecer páginas que se podían pasar con facilidad. Este formato facilitó la lectura y permitió el avance del conocimiento en monasterios, bibliotecas y centros de estudio. Pero seguía siendo un bien escaso, cada copia era escrita a mano. Todo cambió en el siglo XV con la invención de la imprenta de tipos móviles, atribuida a Johannes Gutenberg. Su famoso ejemplar de la Biblia, impreso en 1455, marcó un antes y un después. Por primera vez, se podían reproducir libros de forma masiva. El conocimiento dejó de ser privilegio de élites religiosas o aristocráticas. Nació el lector moderno. Desde entonces, el libro se ha transformado sin dejar de ser libro. Se diversificaron los géneros, los idiomas, las encuadernaciones. Se abarataron los costos. Llegaron los periódicos, las revistas, los folletos. La lectura se democratizó, aunque de forma desigual entre países, regiones y clases sociales. Ya en el siglo XXI, con la llegada del Internet y las tecnologías móviles, nació el libro digital. Formatos como el PDF, el EPUB o el audiolibro han cambiado profundamente nuestras formas de leer. Hoy, una biblioteca entera puede caber en un teléfono. Podemos leer en línea, escuchar novelas mientras caminamos o estudiar desde cualquier rincón del mundo. Pero esta evolución no ha sido lineal ni perfecta. Mientras los soportes se modernizan, persisten desigualdades en el acceso.
Millones de personas aún no tienen libros físicos, ni tampoco acceso estable a Internet o dispositivos digitales. La brecha no es solo tecnológica, es educativa, económica y cultural. Lo que no ha cambiado es la esencia. El libro sigue siendo un espacio íntimo entre quien escribe y quien lee. Una conversación silenciosa que, sin importar si ocurre sobre papel reciclado o en una pantalla táctil, sigue transformando la mente y el corazón. Detrás de cada libro, hay algo más que tinta y papel. Hay horas de trabajo, años de formación, dudas, correcciones, investigación, emoción y experiencia. Y todo ese esfuerzo merece una protección. De eso se trata el derecho de autor, de garantizar que quienes crean puedan conservar el control sobre su obra y recibir reconocimiento, respeto y, en muchos casos, una justa retribución económica. El derecho de autor es un principio legal que otorga a escritores, ilustradores, traductores y otros creadores intelectuales los derechos exclusivos sobre el uso y reproducción de sus obras. Esto incluye la publicación, la adaptación, la distribución, la venta e incluso su transformación a otros formatos, como películas o audiolibros. Este derecho no es nuevo. Sus antecedentes más antiguos se remontan a los gremios de impresión europeos del siglo XVIII. En el caso de México, el derecho de autor está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, y además el país forma parte de acuerdos internacionales como el Convenio de Berna y los tratados de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Estas leyes no solo protegen a los autores nacionales, sino que garantizan un marco común de respeto a la creación a nivel global. Sin embargo, en el mundo actual, el derecho de autor enfrenta desafíos sin precedentes. Uno de los principales es la piratería. La distribución ilegal de libros, tanto impresos como digitales, sigue siendo una práctica común, especialmente en entornos donde el acceso legal es limitado o costoso. Aunque algunos justifican estas prácticas por motivos económicos, es importante recordar que la piratería afecta directamente el sustento de quienes escriben. No se trata solo de un archivo compartido, se trata de un trabajo vulnerado. Otro reto creciente es el uso indebido de obras protegidas en entornos digitales. Citas mal atribuidas, libros escaneados sin permiso, adaptaciones que no respetan la autoría original. En redes sociales, plataformas de contenido y foros públicos, muchas veces se olvida que la creación intelectual también tiene dueño. Difundir conocimiento no implica apropiarse de lo ajeno. A esto se suma un debate más reciente, el surgimiento de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar textos, imágenes o traducciones que se alimentan de bases de datos con millones de obras protegidas. Aunque estas tecnologías ofrecen grandes oportunidades, también abren dilemas éticos y legales sobre los límites de uso, el plagio automatizado y la atribución de derechos en contenidos generados por algoritmos. Proteger el derecho de autor no significa limitar la difusión del conocimiento. Significa establecer reglas claras para que la cultura circule con equidad, para que los creadores sigan creando, y para que el acceso a la lectura no dependa de romper la ley, sino de garantizar condiciones dignas para todos, autores, editores y lectores. La libertad de leer y el respeto por quien escribe deben caminar juntos. Porque sin autores, no hay libros. Y sin libros, no hay puentes hacia la comprensión, la imaginación y la memoria. Decimos que leer es importante. Pero a veces olvidamos por qué. Leer no es solo decodificar letras o terminar un libro. Leer es abrir la mente. Es entrenar el pensamiento. Es activar la conciencia. La lectura desarrolla capacidades cognitivas esenciales. Mejora la comprensión, amplía el vocabulario, refuerza la memoria y estimula la creatividad. Pero su valor va mucho más allá del aula. Quien lee desarrolla también una mirada crítica, capaz de analizar discursos, cuestionar lo que se da por hecho y construir argumentos propios. Y en un mundo saturado de desinformación y manipulación, leer es una forma de defensa personal. En el ámbito emocional, la lectura tiene un poder que pocas otras prácticas logran igualar. A través de personajes, historias, cartas, diarios o ensayos, nos conectamos con otras vidas, otras culturas, otros tiempos. La literatura despierta empatía. Nos permite ponernos en los zapatos de alguien más, entender el dolor ajeno, la alegría del otro, los dilemas de quienes no piensan como nosotros. En sociedades fragmentadas, leer une.
En términos sociales, la lectura es también una herramienta de inclusión y ciudadanía. Un niño que lee con regularidad tiene más posibilidades de completar su educación, de participar activamente en su comunidad y de construir una vida más plena. Una madre que lee le transmite a sus hijos no solo palabras, sino confianza. Un adulto mayor que lee mantiene su mente activa, presente, viva. La lectura no es un hábito de élite. Es un derecho universal. Por eso es urgente fomentarla. No basta con declarar el amor por los libros. Hay que facilitar el acceso. Bibliotecas públicas bien equipadas, programas escolares sólidos, mediadores capacitados, campañas de fomento lector, políticas de Estado que prioricen la lectura como base de desarrollo humano. Porque si la lectura queda relegada al esfuerzo individual, se convierte en privilegio. Y eso no es justo, ni sostenible. También hay que entender que leer no siempre implica un libro físico. Hoy leemos en muchos formatos, en el celular, en una tableta, en voz alta, en audiolibros, en redes, en braille. Y todos esos caminos deben ser respetados y valorados. Lo importante no es el soporte, sino el encuentro entre texto y lector. Leer es sembrar futuro. Y no se trata solo de leer más, sino de leer mejor, con más profundidad, más apertura y más frecuencia. En una sociedad con hábitos de lectura sólidos, hay más democracia, más equidad, más diálogo. Porque quien lee no solo absorbe historias, también aprende a escribir la suya. El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor no es simplemente una efeméride para quienes aman leer o escribir. Es una fecha con sentido profundo, que nos recuerda el papel que la lectura, la creación y el conocimiento juegan en el desarrollo de cualquier sociedad. Cada 23 de abril, el mundo celebra el libro como herramienta, como testimonio y como puente entre generaciones. Pero también, se reconoce la labor, muchas veces invisible, de quienes los crean, editan, traducen e ilustran. Proteger los libros no se trata únicamente de conservar objetos físicos o digitales. Se trata de preservar el pensamiento, la memoria, la imaginación y la libertad. Y eso implica garantizar dos cosas al mismo tiempo: el acceso libre y equitativo a la lectura, y el respeto irrestricto a los derechos de autor. Esta no es una tensión irreconciliable. Es una responsabilidad compartida. Democratizar la lectura no puede hacerse a costa de quienes dedican su vida a escribir. Y respetar la propiedad intelectual no significa cerrar el conocimiento a unos pocos. Ambas causas deben caminar juntas. La defensa de los derechos de autor permite que la creación continúe, que haya libros nuevos, voces diversas, perspectivas valientes. Y la promoción de la lectura garantiza que esas obras lleguen a más personas, sin importar su edad, origen o condición económica. Para lograrlo, se necesita voluntad política, inversión pública, redes de bibliotecas activas, educación lectora desde la infancia, y también un compromiso social por parte de lectores, instituciones y medios. En un mundo que gira a velocidades cada vez más altas, leer es un acto que exige tiempo, atención y profundidad. Por eso, en muchos sentidos, es también un acto de resistencia. Leer en el siglo XXI no es solo formarse, es cuestionar, conectar, recordar, imaginar. Es la base para ciudadanos más críticos, sociedades más libres y culturas más vivas. El 23 de abril es un recordatorio de que los libros no son solo objetos culturales. Son una infraestructura del pensamiento humano. Y si los cuidamos, en sus formas físicas y digitales, en su acceso y en su autoría, estaremos cuidando también nuestra capacidad colectiva de pensar, sentir y transformar.